Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y hoy les traigo una historia que jamás antes fue contada, al menos en Cuestión de Actitud podcast. Y voy a hablar del asesinato de Kennedy y las suspicacias que perduran. Decenas de teorías conspirativas, un informe fallido y ninguna verdad probada. El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 del mediodía en Dallas, Texas, dispararon contra el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. La investigación oficial culpó a Lee Harvey Oswald, que fue asesinado 2 días después con extrañas circunstancias, por un hombre llamado Jack Ruby. 6 décadas después, casi toda la trama del asesinato de Kennedy sigue siendo un misterio poblado de teorías incomprobables. Cuando se cumplen 61 años del asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy en Dallas, Texas, el viernes 22 de noviembre de 1963, las teorías conspirativas sobre cómo se cometió el magnicidio, quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales, si hubo más que el único señalado, Lee Harvey Oswald, y cuáles fueron las maniobras de encubrimiento que no permitieron resolverlo, están lejos de haberse disipado. Por el contrario, a medida que pasan los años, parecen enriquecerse. Si se las deja de lado, los únicos hechos comprobados se pueden enumerar en esta secuencia. 11:40 de la mañana, John F. Kennedy llega al aeropuerto Love Field de Dallas junto con su esposa Jacqueline, en el marco de una gira para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección. 12:15 del mediodía, el presidente y su comitiva abordan un convertible Lincoln Continental descubierto para dirigirse al Trade-Mart, donde John F. Kennedy es previsto pronunciar un discurso. El chofer y su acompañante en el asiento delantero son 2 agentes secretos. En los asientos del medio se ubican el gobernador de Texas, John Connally, en el de la derecha, y su esposa al de la izquierda. En los de atrás se sientan Kennedy a la derecha y Jacqueline a la izquierda. 12:30 del mediodía, en el centro de Dallas, el vehículo gira a la derecha de Houston Street, junto con la Plaza Dealey, y luego a la izquierda en Elm Street fue el depósito de libros de la Texas School. 12:30 también en el mediodía, en el momento en el que la limusina presidencial reduce la velocidad para el giro, se realizan 6 disparos, presumiblemente desde el 6º piso del depósito. El primer tiro falla, pero su impacto sobre el asfalto produce una pequeña lluvia de piedras que hiere a James Tausch, que está frente a la multitud que espera ver pasar al presidente. El segundo disparo, la famosa bala mágica, impacta en la espalda de Kennedy y sale por debajo de la garganta. Luego sigue su trayectoria y entra en el pecho de Connally para después salir, impactar en su muñeca y alojarse en la pierna izquierda. El tercer disparo, 5 segundos después, impacta en la cabeza del presidente y le produce la muerte. 12:33 del mediodía, Lee Harvey Oswald se sale del depósito donde deja su fusil por la puerta principal. Cuando lo encuentran, está armado con una pistola. 1:15 del mediodía, el policía T.D. Tippit se topa con Oswald y lo encuentra parecido en la descripción que tiene el presunto asesino de Kennedy. Cuando intenta detenerlo, Oswald le dispara 5 veces y lo mata. 1:22 de la tarde, la policía encuentra escondida entre una pila de cajas del depósito de libros el rifle Carcano modelo 38 de 6,5 milímetros comprado legalmente por Oswald en marzo de 1963. A las 2:10 de la tarde, Oswald es detenido en las inmediaciones de Texas Theater por el asesinato de Tippit. Recién después de que se lo identifica como el asesino de Kennedy, a las 2:38,
a bordo del Air Force One, el vicepresidente Lyndon B. Johnson jura como presidente de los Estados Unidos. Lo acompaña Jacqueline Kennedy, que todavía viste la ropa manchada con la sangre de su marido. El 24 de noviembre, Jacob Leon Rubenstein, más conocido como Jack Ruby, mata a Oswald en el subsuelo de la jefatura de Dallas, cuando iba a ser trasladado a la cárcel del condado. Oswald muere sin saber reconocido ser el asesino de Kennedy. El asesinato fue transmitido en directo por los canales de televisión que cubrían el traslado del presunto magnicida. La Comisión Warren, 7 días después del asesinato de Kennedy, el flamante presidente Johnson ordenó la creación de una comisión para investigar el magnicidio. La encabezó el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ed Warren, y estaba integrada por las personalidades notables del país. Integraron el exdirector de la CIA, Allen Dulles, y el senador republicano John Sherman Cooper, el senador demócrata Richard Russell, el congresista Hale Box y el expresidente del Banco Mundial John McCloy, quien hoy sería el presidente de los Estados Unidos una década después, Gerald Ford. Los miembros de la Comisión Warren, como se la llamó por su presidente, analizaron 3.154 pruebas entre pericias, autopsias, informes de balística, documentos secretos y revisaron las declaraciones de 552 testigos seleccionados entre 26.550 que ya habían sido interrogados por el FBI. En septiembre de 1964 le entregaron al presidente Johnson sus conclusiones, que tomaron estado público. De acuerdo con el informe, no había puntos oscuros, ni siquiera grises, en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Las conclusiones trataban de aventar todas las dudas. Fueron que ningún miembro del gobierno estuvo involucrado ni participó de una conspiración para asesinar al presidente y que Lee Harvey Oswald había matado a Kennedy en una acción solitaria, sin colaboradores ni autores intelectuales que le ordenaran hacerlo. Había atacado a Kennedy en un estado de desequilibrio mental, sin ninguna motivación de tipo político. Para perpetrar el magnicidio había realizado 3 disparos desde el 6º piso del depósito de libros, 2 de los cuales impactaron en el cuerpo de Kennedy. Oswald también mató al policía Tippit cuando trataba de escapar. La custodia de Kennedy había actuado con métodos desactualizados que debían ser revisados para mejorar la seguridad presidencial. Por último, la comisión dijo que Jack Ruby también había actuado solo al matar a Oswald 2 días después del magnicidio y que pudo hacerlo debido a la negligencia en la seguridad social. En otras palabras, para la Comisión Warren, el asesinato de Kennedy era un caso cerrado, con un solo culpable sin ningún conspirador. Las teorías conspirativas. Lejos de despejar las dudas, el informe de la Comisión Warren fue recibido con una ola de críticas, al tiempo que se disipaba una serie de teorías conspirativas, algunas coherentes, otras realmente delirantes, con protagonistas de toda estrofa, que incluían al FBI, la CIA, la mafia y hasta otros países como perpetradores o instigadores del magnicidio. Muchas de las teorías apuntan a las agencias de seguridad gubernamental, no solo la CIA y el FBI, sino también el Servicio Secreto y el Pentágono. La más difundida asegura que la CIA quiso vengarse de Kennedy por la fracasada invasión de Cuba, de Bahía de Cochinos, en la cual el presidente se negó a brindar un apoyo militar directo y con eso selló la derrota de los anticartistas. Otra teoría también apunta a la CIA como organizadora del atentado con la intención de acusar a Cuba. Estas 2 teorías coinciden con la afirmación de que el chofer de la limusina descubierta que trasladaba a Kennedy, un agente del FBI, sabía que le dispararían al presidente de Elm Street y que por eso disminuyó la marcha del auto. Otra de las versiones apunta a una conspiración de banqueros descontentos con una medida reciente que habría tomado Kennedy. Meses antes de su asesinato, el presidente habría firmado una orden ejecutiva que le otorgaba al secretario del Tesoro de la autoridad para emitir dólares respaldados con reservas de plata y no solo de oro. De esa manera, Kennedy obtendría mayor poder que la Reserva Federal Fed, que lo afectaría a los intereses de este grupo de banqueros. Para evitarlo, habrían contratado a 1 o más sicarios para acabar con la vida del presidente. Para otros, el atentado fue una venganza organizada por altos jefes de la mafia, que estaban enfurecidos porque John Fitzgerald Kennedy le había ordenado al FBI actuar con más dureza contra el crimen organizado y sus intereses. Según esta hipótesis, tanto Oswald como Ruby
fueron piezas utilizadas